Y justamente pensaba esta semana, hablaba con la pastora, porque hace muchos años que he decidido no utilizar las fechas especiales para tener un tema especial, sino buscar en el Señor lo que Dios quiere hablarnos, emparentarlo y relacionarlo. Y hoy celebramos el Día de la Madre. Y es interesante porque si hay una figura en la cual tenemos sentimientos encontrados, es con la figura materna, ¿no? Algunos, a través de las situaciones que han vivido, tienen amor abundante o cuentas pendientes que llevan a quizás a tener cierto rechazo, ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la figura materna es muy fuerte. Ninguna figura, ni la materna ni la paterna, son reemplazables. Nadie puede reemplazar la figura. Una madre, por más esfuerzo que haga, si el padre no está, no puede reemplazar la figura paterna, ¿sí? Puede reemplazarlo otra persona, y si alguien que se hace responsable y se casa con alguien que tiene un hijo y cumple bien su rol, puede llegar a poder suplir la necesidad de un padre, aunque siempre va a haber cuentas pendientes. Y con la madre pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el padre cumple una función determinada en la vida de un hijo y la madre cumple otra. Pero se dice que cuando una madre deja de amar o de demostrar amor a sus hijos, se perdió el amor natural. Eso es tremendo, ¿no? Porque eso es un dicho. Cuando una madre deja de mostrar amor o deja de amar a un hijo, es porque se perdió el amor natural. De esa manera es como realmente se simboliza el amor de madre en la sociedad. Es que el amor de madre es un amor único e incondicional. Tal es así que desde la psicología se dice que el amor de madre es el vínculo afectivo fundamental que se basa en la liberación de hormonas como la oxitocina durante el contacto físico, fomentando un apego seguro y la regulación emocional de niños. Este amor incondicional sienta las bases para el desarrollo del niño, influyendo positivamente en su memoria, aprendizaje y capacidad para gestionar emociones. Sin embargo, una dinámica tóxica o de control excesivo puede generar dependencias poco saludables y afecta la autonomía del individuo. El padre está justamente allí para poner valores, principios y límites. Y la madre lo que hace es darle herramientas emocionales para que el niño pueda crecer. El niño aprende mejor, el niño puede resolver emocionalmente mejor cuando la madre es una madre presente y le demuestra el amor de manera correcta. En contraposición está esa relación tóxica entre madre e hijo de control que hace que la autoestima de la persona quede deteriorada y no tenga capacidad de poder desarrollar su vida. Ese amor puede y debe representar el amor de aquellos que creemos en Jesús. Cuando nosotros vemos el amor de una madre, podemos ver y percibir un poco más y un poco mejor el amor de Dios para con la humanidad, ¿sí? Cuando nosotros vemos el amor de madre y cómo ama a la madre, que ahora lo vamos a desarrollar, justamente podemos ver a Dios amando, podemos entender un poco mejor justamente allí a Dios amando a la humanidad. Y ese amor, el amor que una madre tiene, deberíamos tenerlo todos los que amamos al Señor. ¿Cuántos aman al Señor acá? Mirá que tenés al lado de decirle, si amás a Dios, tenés que amar como una madre. Tremendo, ¿no? Pero mirá que Dios no te levanta la barrera como una madre así, ¿viste? Ahora lo vamos a hablar, ¿viste? Así que levanta, así la que quiera. No, Dios no te dice, no, pará hasta acá. Pero es tremendo. ¿Por qué? Porque, claro, a veces eso se puede distorsionar un poco. Hay situaciones que se pueden distorsionar un poco y realmente cuando el amor de una madre o el amor de la iglesia hacia las personas se distorsiona un poco o se pierde, hay cero resultado y un resultado nulo o contraproducente. Cuando una madre deja de amar o deja de demostrar el amor, el niño deja de avanzar y evolucionar en sus emociones. Cuando una iglesia deja de amar, deja de haber justamente allí, deja de extenderse el reino de los cielos sobre las tierras. Por eso tenemos que entender que es fundamental
que a través de este día que estamos celebrando el Día de la Madre podamos comprender cómo vos y yo debemos amar a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos a decir juntos el título. ¿Qué te parece? Hace así. Cuando haces así, vas a repetir así. ¡Mamma mía! Acompáñame a Juan capítulo 2, verso 1 al 10. Juan capítulo 2, verso 1 al 10. ¿Lo tienen? Dice la palabra: al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También había sido invitado a las bodas Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordena. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes les llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y les dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados hayan bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío. Señor, en esta mañana, Señor, por tu palabra. Padre, te pido que tu mano de poder, Señor, se extienda sobre cada uno de nosotros. A través de tu consejo podamos tomar una decisión, Dios mío, y podamos, Señor, glorificar, Señor, tu nombre con nuestras acciones, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tú nos vas a hablar y tú vas a hablar con poder. Señor, reprendemos toda artimaña del enemigo, que venga con pensamientos, Señor, que venga con preocupaciones, que venga con culpa a atacar nuestra mente, Dios mío. Lo dejamos cautivo, Señor, y declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo está obrando con poder, que las huestes celestiales, Señor, allí están actuando en este momento y los cielos se limpian para que tu presencia haga una obra completa. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Muy bien. Allí se está desarrollando justamente la vida del Señor y Él había comenzado su ministerio, había comenzado a predicar las buenas nuevas, había comenzado a decir: el cielo de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado, y justamente allí tenía sus primeros discípulos. Dentro de esta situación, él estaba llevando un ministerio normal. Predicaba la palabra, la gente lo escuchaba, llegaba y había formado su ministerio, tenía sus discípulos allí a su alrededor, iba avanzando y lo invitan justamente allí a una fiesta. Jesús todavía no había fluido en lo sobrenatural. Jesús todavía no había obrado. El primer milagro que el Señor obra es justamente en las bodas de Canaán. No había nada fuera de lo común. Hasta ese momento era un maestro nominal, era un maestro más justamente que enseñaba la palabra del Señor. Tenía algunas
diferencias con los que predicaban. Predicaba como con autoridad, usaba ejemplos de parábolas y cosas que los demás maestros no utilizaban. Tenían discípulos que quizás habían sido rechazados por otros maestros, se dedicaban a otra cosa, no tenían una carrera ministerial o una carrera teológica, sino que eran pescadores, era gente del vulgo, que comenzó a caminar con ellos. Pero de repente aquí hay una gente de cambio y una gente de transformación. La madre de Jesús. La madre de Jesús justamente es el agente de cambio. Desde este momento el ministerio del Señor se quiebra favorablemente y comienza a fluir en lo sobrenatural. ¿Estaba establecido? ¿Era Jesús el Hijo de Dios que tenía que vivir de esa manera? Sí, pero justamente aquí comienza. Y justamente comienza un desarrollo que realmente llevó a la vida de Jesús o al ministerio de Jesús a explotar en la manera que explotó. Porque lo que ocurrió fue tremendo. Pero hubo alguien allí que fue un artífice. Y me encanta entender que el reino de los cielos se sigue moviendo de la misma manera. Dios sigue obrando milagros. Dios sigue sanando, salvando, libertando y multiplicando en la escasez para Él ser glorificado. Dios sigue haciendo la obra y la obra completa. Pero necesitamos ser artífices para que eso pueda justamente obrar en su vida. ¿Qué hubiese pasado si Jesús simplemente seguía de largo? ¿A quién quién en el beneficio justamente que recibieron los novios por no haber sido avergonzados, porque el no haberse o el haberse quedado sin vino en la fiesta era una catástrofe para los novios? Era considerado que el matrimonio iba a fracasar, iba a ser considerado justamente que no iban a tener oportunidad, era una deshonra. Pero el Señor justamente obró con poder y con autoridad. Pero un artífice, alguien que realmente allí entendió que Dios se podía manifestar en ese momento. ¿Sabes qué? Una madre tiene allí un pensamiento y una manera de desarrollar y una manera de amar donde realmente Dios puede glorificarse. Y la iglesia en sí mismo, los hijos y las hijas de Dios, justamente a través de ese amor de Dios, podemos entender que el Señor puede y quiere glorificarse en la vida de toda persona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo primero que quiero hablarte justamente es que los hijos y las hijas de Dios ven el potencial en los demás. Para poder amar justamente como Cristo amó, debemos ver el potencial en los demás. Debemos aprender a observar que toda persona tiene un potencial. No importa su historia, no importa su realidad, no importa su presente. Dios puede hacer grandes cosas con aquellos que entregan su corazón al Señor. Dios puede obrar con poder. Dice la palabra, la madre de Jesús le dice, ya no tienen vino. Es una expresión. Pero esto envuelve a algo tremendo y genuino que tenemos que aprender en esta mañana. La madre de Jesús veía el potencial de su hijo, aunque aún no había ocurrido demasiado. Todavía Jesús no había fluido en sus dones y ministerios. Pero la madre de Jesús entendió que había un potencial dentro de él. Cuando la iglesia comienza a amar como el Señor ama, entiende que no pierde el tiempo con las personas, que no importa si está en el fondo del mar, no importa la condición, no importa los años que vive de esa manera. Cuando Dios llega a su vida, comienza a ver un potencial espiritual en cada persona que puede hacer que Dios se glorifique y que el reino de los cielos se extienda a través de su vida. Eso es tremendo. Hoy aquí te está hablando una persona que hace 20 años atrás no le daban 2 pesos, un drogadicto perdido que lo único que sabía hacer era consumir. Hoy te estoy predicando. Había alguien, pudo ver un potencial. Fue la vida de mi esposa que Dios usó para poder con ese amor entender que en mí había una semilla de bendición que podía ser germinada y podía obrar con poder. Y eso es interesante. Porque muchas veces la gente se cansa de las personas que no dan frutos. Y la gente se cansa de las personas que siempre incurren en lo mismo y siempre caen en lo mismo. Pero una madre jamás va a dejar justamente de ver a sus hijos con un potencial, aunque pasen tiempos difíciles. Va a llegar un momento que la madre le va a decir, bueno, ya está, hasta acá, si no cambias.
Pero en su corazón está creyendo que esas palabras simplemente están impulsando a que su hijo o hija pueda cambiar de pensamiento para poder avanzar y evolucionar, para que Dios pueda hacer una obra en su vida. Y es interesante, porque una madre nunca va a dejar de estar esperanzado en que su hijo pueda avanzar y evolucionar en la vida. Cuando la iglesia comienza a amar de esa manera, podemos entender que no importa la condición de la persona, Dios puede obrar con poder. Dios se puede manifestar con libertad. Y Dios puede hacer una obra grande y tremenda. La iglesia no debe cansarse de invertir en las personas, aunque no veamos frutos, porque el crecimiento no depende de nuestra acción. Nosotros no somos recompensados. La iglesia no es recompensada por la cosecha. La iglesia es recompensada por la siembra. Dios nos mandó a invertir, a sembrar, y el crecimiento lo da el Señor. Y mientras sigamos sembrando, Dios traerá crecimiento para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Y eso lo podemos ver acá, en una madre que le dice: Jesús, se acabó el tintillo. Pero al principio no fue así. Es que el amor de una madre puede ser nocivo cuando lo usamos de manera natural. Pero cuando una madre se entrega a Cristo y comienza a entender que es un instrumento de las manos del Señor, la historia cambia. Porque al principio, justamente en Mateo 12, versos 47 y 48, dice la palabra: alguien le dijo, mira, estaba Jesús reunido con sus discípulos hablando, y de repente van y le golpean la puerta. Era la madre de Jesús con los hermanos. Tenían una visión natural de lo que estaba haciendo el Señor, porque todavía no había ocurrido nada. Entonces Jesús dejó de trabajar. El único sustento que tenía la familia era el hermano mayor, era el hijo mayor, quien era Jesús. Entonces la madre y los hermanos de Jesús estaban diciéndole: volvete a casa que hay cuentas que pagar. De manera humana, de manera natural. Entonces de repente llaman en la puerta donde estaba el Señor, allí ocupándose de poder predicar el Evangelio. Alguien le dice: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, respondió Jesús, sino estos que están aquí. Ellos no estaban creyendo en lo que acontecía con Jesús porque tenían una visión humana de lo que estaba haciendo. Dicen: este se le voló la chapita. Todo el día en la iglesia, amén, gloria a Dios. ¿Entendés? Falta que se lleve la cama nomás, ¿no? ¿Nunca escuchaste eso? A mí me lo dijeron un par de veces. Falta que te lleve la cama nomás. Ahí estamos, sirviendo al Señor. Entonces dice: este tiene que volver a trabajar, no tiene que dar de comer. No habían entendido que el tiempo del Señor había llegado, porque tenían una visión humana, tenían hambre y el único que podía, no era el único, pero le correspondía a él. Entonces vení y cumplí tus responsabilidades. Cuando alguien como una madre ama, pero no tiene una profundidad espiritual en su vida, lo que quieren es que se cumplan las reglas. Acá te entra de esta manera a esta hora, no venga borracho, no haga esto, lo otro, quiero que estudie, que vaya a la universidad, que sea arquitecto, ingeniero, maestro mayor de obra, que seas médico, que seas esto, lo otro, cumplite, te casás, tenés hijos, ¿no? Cuadradito. Y si te ocurra pensar en largar todo para servir al Señor, ser misionero en el Congo belga. Porque queremos tener una estructura, porque nosotros estamos pensando para que a nuestros hijos le vaya bien. ¿Cuántos quieren que a sus hijos le vaya bien? Pero tenemos una estructura que bien le va a ir cuando estudien, se reciban, tengan un buen trabajo, una familia, y si es la familia Ingal, todo descalzo en la pradera, así. Y quizás Dios tiene otros planes. Es que seguro que Dios tiene otros planes. Cuando la iglesia tiene una visión humana, lo único que quieren es que se cumplan las reglas. Tenés que venir el domingo al culto, tenés que venir a las reuniones de mujeres, de varones, de esto, lo otro, por el simple hecho de cumplir las reglas.
Nos volvemos religiosos. Cuando vos tenés que amar estar en la casa del Señor con tus hermanos porque te sentís identificado, querés venir para ser ministrado, querés venir para ser tratado por Dios, para ser corregido, tenés el deseo de poder hacerlo. Mientras que vos vengas para cumplir, sos un religioso. Mirá que tenés al lado y decirle, Pero justamente necesitamos ver y sentir como Jesús para percibir e impulsar el potencial de los demás. Cuando la madre deja y sale de ese cuadrado estructural que tiene en su mente del ideal que no existe para que sus hijos sean felices y permite a Dios que Dios sobre con poder porque ve con los ojos de Jesús a sus hijos, va justamente allí a impulsar el potencial de los demás. Va a impulsar justamente a la vida de su hijo, va a utilizar lo que sea necesario para que su hijo sea potenciado en Dios y que en Dios pueda formar justamente su vida. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia sale de la estructura, comienza a ver el potencial. Cuando los pastores como cabezas de las congregaciones comienzan a ver el potencial, comienzan a utilizar y ayudar a las personas para que las personas crezcan. ¿Por qué? Porque un verdadero líder debe entender que sus discípulos deben ser mejores que ellos. De eso se trata el Evangelio. Hay una historia, justamente Thomas Edison fue fue una persona ilustre, fue un genio, fue en el siglo XX, fue el inventor más importante del siglo XX, tremendo, era un bocho, el hombre hizo cosas increíbles y de repente un día tenía 7 años y llega a su casa con una carta y le dice a la mamá, esto te mandó el maestro para que lo leas vos. Y de repente la madre comienza a leerlo y comienza a llorar. Y le dice, ¿qué dice, mamá? ¿Qué dice? Y le dice, y ella comienza a decirle, mirá lo que me dice, y le comienza a leer en voz alta, tu hijo es un gran genio. Esta escuela no es para él. Hay pocos maestros buenos para enseñarles. Por favor, enséñele usted misma en su casa. Y ella lo potenció a su hijo. Siendo analfabeta, lo ayudó a leer, a poder entender, lo hizo autodidacta, tremendo. Llegó a ser, luego de la muerte de su madre, llegó a ser el inventor más importante del siglo XX. Un día buscando unas cosas en un viejo armario, encuentra una carta llena de polvo, que era la carta del maestro que le había mandado a su madre. Y la carta en realidad decía, tu hijo es un retrasado incurable. Es en vano enviarlo a la escuela, ya que nunca va a aprender y le quita la posibilidad a otros, por lo que se le prohíbe la entrada. Enséñele usted. Cuando una madre puede ver el potencial de sus hijos, ningún mensajero del desánimo va a hacerle cambiar de opinión. Cuando una iglesia ve el potencial de sus miembros, ninguna historia va a hacerlo cambiar de opinión. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque justamente ver y sentir como Jesús es ver y sentir como una madre, pero a todos en absoluto. Una madre ve y ama de una manera determinada a sus hijos, ¿verdad o no? El hijo del vecino es el hijo del vecino. Una iglesia que ve y siente como Jesús, ve y siente como una madre, pero a todos. Porque está dispuesto a amar a todos. Mirá lo que dice la palabra en Mateo 9, 36 al 38. Al ver a la multitud tuvo compasión de ella porque estaba agobiada y desamparada como oveja que no tiene pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo el Señor, dijo a sus discípulos. Por lo tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Cuando sentimos con el corazón de Jesús, vamos a tener compasión por la multitud. Vamos a desesperarnos para que se levanten hombres y mujeres que puedan pastorearlos y que puedan bendecirlos y ministrarlos. Cuando una madre ve el potencial en la vida de su hijo, aunque venga cualquiera a decir cualquier cosa, ella va a seguir creyendo que Dios puede hacer algo con él. Y eso es tremendo, porque cuando una madre cree a lo mismo que una iglesia cree, el potencial se extiende.
Porque ya no creo en la persona, creo en Dios a través de la persona y eso traerá bendición para la gloria del nombre del Señor. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor en esta mañana? Tremenda la palabra de hoy, ¿no? Lo segundo, ellos creen que Dios puede hacer cosas increíbles con los demás. A veces hay personas que quieren ser usadas por Dios ellos y que quieren recibir todo ellos y se transforman en esas ovejitas, no, dame, bendíceme, ayúdame, me. Pero cuando comenzamos a amar como ama una madre a todo el mundo, justamente allí entendemos que Dios puede hacer cosas increíbles con los demás y que eso nos favorece. Como te dije recién, un líder, un buen líder es aquel que prepara a sus discípulos para ser mejores que él. ¿Sabes por qué? Porque si vos sos mejor que yo, habrá recompensa en los cielos también por tu trabajo a través de mi vida. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque esto es reino. Dice la palabra, mujer, eso que tiene que ver conmigo, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordenó. Se ve que la madre era mujer, ¿viste? Que vos le decís y ella sigue pensando lo que quiere, ¿viste? ¿Verdad o no? ¿No te pasó? Acá no pasa, pero en otro lado otra mujer, ¿viste? Que vos le decís y ella se queda encerrada. Y le explicás y queda encerrado en eso. Y si llega a pensar mal, va a pensar mal de vos todo el día. En otro lado. Jesús le dice, mujer, ¿qué tenés conmigo? ¿Yo qué tengo que ver? A mí me invitaron a la fiesta. De repente la madre lo ignoró y dice, vos no sabés nada. Y le dice a los sirvientes, háganle caso. ¿Por qué? Porque entendía que Dios podía hacer grandes cosas con su hijo, aunque todavía no había ocurrido nada. Nosotros tenemos la historia completa, entonces podemos decir la madre de Jesús, ¿cómo no va a creer en Jesús? Si Jesús era... En ese momento no estaba pasando nada. Vos calculá que este evangelio que estamos leyendo se escribió 100 años después que el Señor murió. Tremendo. La madre de Jesús creía cada promesa de Dios para su hijo. Y eso es interesante. Cuando nosotros entendemos que Dios puede hacer grandes cosas o cosas increíbles con los demás, es porque estamos creyendo en las promesas de Dios para su vida. La madre de Jesús creía en las promesas de Dios para su vida. Por eso, aunque no veía nada, podía entender que Dios podía hacer grandes cosas con su vida. Y que aunque él consideraba que su tiempo no había llegado, a alguien que tiene un corazón de madre, que ama de esa manera, podía entender que Dios podía hacer algo extraordinario sobre su vida. Pero ¿sabes qué? No se dejan llevar por lo que ven, sino por su fe. María no se dejó llevar por lo que veía, porque hasta ese momento no había visto nada, sino que creía lo que Dios le había dicho. He aquí el Salvador del mundo que ella portó en su vientre, que hasta ese momento no había ocurrido nada, pero de repente Dios podía hacer cosas extraordinarias con su vida. Pero al principio no fue así. Porque dice justamente en Lucas capítulo 2, verso 48 al 51, cuando le vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Dijo la madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Él respondió, ¿por qué me buscan? ¿No saben que tengo que estar ocupando en los asuntos del Padre? Pero ellos no entendían lo que le decían. Te pongo en contexto. 12 años, subieron a Jerusalén. De repente vuelven de Jerusalén caminando y como a un día de viaje miran y Jesús no estaba por ningún lado. Y dice, debe andar por el bagaje, jugando con los chicos, caminando entre todos los vecinos, jugando con los chicos. Debe andar en la casa de algún vecino, ahí en la carpa de algún vecino, caminando. De repente se dan cuenta que no está y vuelven a Jerusalén y lo encuentran y dicen, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? ¿No ves que estamos preocupados? Y él le dice, ¿por qué se preocupan si yo me tengo que ocupar de las cosas del Padre? Y ellos no entendían. Porque cuando una madre no tiene una visión de reino, no puede entender que a través de la fe Dios puede hacer cosas grandes. Está sujeta a su realidad.
Cuando una iglesia ve de manera humana y no se deja guiar por el Espíritu Santo, va a ver los errores de los miembros y no va a ver la capacidad de desarrollo que tienen ellos. Es interesante, pero ellos no podían ver lo que Jesús tenía la capacidad de hacer porque les pesaba su historia más que su fe. Eran sus padres, lo conocían. Era un pibe común y corriente de su barrio que andaba jugando en las calles. ¿Cómo puede estar ahora sentado dándole clase a los fariseos y a los saduceos en el medio del templo? No puede ser. Pero cuando nosotros utilizamos la fe para ver con los ojos del Señor, podemos ver que Dios puede hacer grandes cosas con las personas. ¿Cuántas mamás hay acá? A ver. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces sus hijos nos daban signo de evolución? No contesten, ¿no? Y menos si tenés el hijo al lado. Y este pibe no cambia más, ¿verdad o no? Esta piba no cambia más. Me gustaría agarrarle la mente, pero ya está grande para darle, ¿no? Pero ¿cuántas madres saben que hay una promesa de parte de Dios para cada uno de sus hijos? Eso es interesante. Porque si yo miro con los ojos naturales, digo, este pibe es un lelo. Pero cuando miro con los ojos del Señor, entiendo que no es Él en Dios, sino que es Dios en Él. Y cuando Dios está en Él, no hay límites. Así que si hay un pibe de los tuyos que te está haciendo renegar, simplemente seguir declarando las promesas de parte de Dios para su vida, porque tus ojos van a ver la gloria de Dios manifestada, para la gloria del nombre del Señor, pero para nuestra bendición. Tercero, necesitamos trabajar con fe en la vida de otros para que crezcan más que nosotros. María, al no entender eso, dijo, ¿qué está haciendo este? No entiendo lo que está haciendo. Comenzó a creer en Él y comenzó a trabajar en Él. En el verso 51 y 52 dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Dijo, ok, Dios tiene grandes cosas para su vida, voy a trabajar en eso, voy a inculcarle en su corazón la palabra del Señor, voy a inculcarle la oración, voy a inculcarle la búsqueda. Y dice, y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. ¿Quién lo logró? El trabajo de su madre. Cuando la iglesia comienza a ver con fe a los miembros, Dios puede glorificarse con poder y con autoridad. Pero vos y yo tenemos que trabajar por el futuro de esa gente. Vos y yo tenemos que trabajar por el futuro de tus hijos. No te enojes con tus hijos. Y ya extiendo el panorama no solo a las madres. No te enojes con aquellos que no se comportan como vos pretendés. Poner límites, claro, hay que poner límites, pero seguí creyendo en las promesas de Dios para tu vida. Dice la palabra, joven fui y envejecido. Y no vi al justo caído para siempre, ni en su descendencia que mendigue pan. No vio la descendencia del justo que no sea recompensado por Dios y por una promesa de parte de Dios. ¿Tenés tus hijos fuera del camino del Señor? Seguí creyendo en Dios. Poder tiene aquel que prometió para cumplir. Y si le crees, Dios va a hacer la obra de una manera increíble. Tercero y último, los hijos y las hijas de Dios ven respuestas a su fe. Tu fe será recompensada. Mirá que tenés al lado y decirle, tu fe va a ser recompensada. Dice la palabra, entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. El milagro fue increíble. No solamente el agua se transformó en vino, sino en un vino de calidad. Me encantaría probar a ver a qué se refería, pero bueno, ya no se puede. Pero es interesante. ¿Por qué? Porque la madre de Jesús no se alegró por los novios, sino por su hijo. El vino fue circunstancial. El potencial liberado de su hijo fue permanente. El vino solamente una vez. O sea que no venga acá a orarle a la canilla ahora, ¿viste? Para que el tanque de agua se transforme en vino. Fue una sola vez para enseñarnos algo.
El vino fue circunstancial, fue una sola vez, pero el potencial de su hijo se liberó de manera permanente. A partir de ahí, los mayores milagros comenzaron a ocurrir. Se sanó enfermo, limpió leproso, resucitó muertos, pero nació de algo circunstancial. La madre de Jesús no se alegró por los novios, aunque también se haya alegrado, sino porque el potencial de sus hijos o el de su hijo fue liberado. Una madre trabaja esperando y creyendo que a sus hijos le va a ir bien, aunque su éxito sea morir en una cruz. Tremendo. Una madre trabaja para que a sus hijos le vaya bien, aunque su éxito sea morir en una cruz. Impresionante. Wow. Los hijos y las hijas de Dios saben que el éxito está en el proceso y no en el resultado. Invierten todo lo que tienen para que otros lleguen a la cima también. Mateo 20, 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para servir, para que le sirvan, sino para ser servido y para dar la vida en rescate de muchos. Jesús es nuestro ejemplo y Él no volvió solo al cielo. Invirtió su propia vida y se llevó consigo a todos los que creyeron, los que creen y los que van a creer. Quien llega a la cima solo fracasó. Si vos llegás a la cima solo, fracasaste. Si yo como pastor llego a la cima solo, he fracasado. Si la iglesia llega solo a la cima, habremos fracasado. Dios quiere glorificarse. Los hijos y las hijas de Dios entienden que su victoria está en nunca dejar de creer. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos creen en el Señor? Levante la mano que creen en el Señor. Ya venciste al mundo. Si el mundo tiene retenido a tus hijos, si el mundo te está demostrando que tus generaciones no van a seguir amando y sirviendo al Señor, quiero decirte que eso es una mentira del enemigo. Tu fe es suficiente para ver la gloria de Dios en tu casa. Tu fe es suficiente para que Dios siga obrando con poder y con autoridad. Tu fe es suficiente para escuchar una verdad de Dios y que esto se haga real. Como una madre jamás deja de hacerlo en la vida de sus hijos. Una madre nunca deja de creer en sus hijos. Puede estar desilusionada, puede pasar momentos en los cuales no se demuestra nada, pero en el fondo de su corazón siempre va a creer que sus hijos serán los mejores. Y eso es tremendo. Y eso es tremendo. Concluyo con esto. El Evangelio es el otro. El Evangelio es invertirse en otro. Como una madre siempre ve primero por sus hijos. Los que pertenecemos al reino vemos por los demás. Y eso nos permite vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Para la gloria del Padre, pero para la bendición de nuestro propio corazón. ¿Por qué no le das tu mejor y tu mayor aplauso al Señor? Mamás, gracias por mostrarnos y enseñarnos el amor de Jesús y de ser ejemplo de cómo amar a los demás. ¿Te animás a ponerte en pie allí donde estás?